uno piensa en formar o construir un dispositivo para varones, se tiene que hacer algunas preguntas previas y después ir revisando incluso esos primeros o iniciales motivaciones por las cuales se dispuso a participar o a construir un dispositivo para atender varones. Preguntarse el por qué lo hago, ¿sí? Que puede ser por cuestiones personales, por cuestiones institucionales, porque me mandaron, o por cuestiones más holísticas que tienen que ver con pensar que los varones son los que ejercen violencia de género y si no hacemos algo con ellos, seguramente esta situación se va a seguir replicando a lo largo de la historia. Es decir, preguntarse el por qué quiero trabajar con estos varones y repreguntárselo permanentemente, porque esta pregunta puede tener diversas respuestas a lo largo del tiempo. Otra de las preguntas que uno se debe hacer cuando desea encarar estas situaciones, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuáles son mis objetivos para trabajar con grupos de hombres que ejercen violencia de género en los ámbitos relacionales afectivos o vinculares, que es lo que nosotros venimos trabajando? ¿Puedo yo buscar que los hombres dejen de ejercer? Es decir, lograr que, o propiciar que estos varones tengan herramientas o instrumentos para que no sigan ejerciendo este tipo de violencia. O puedo ir a buscar otros objetivos que tienen que ver con modificar la configuración subjetiva de estos varones que los ha puesto en este lugar de superioridad sobre las mujeres. Son dos objetivos distintos. Uno puede decir, por ejemplo, al final del recorrido, que un varón sigue siendo violento, pero no ejerce. O poder construir otro tipo de resultados donde los varones puedan decir, yo ya percibo, siento, actúo, interactúo, incluso hasta en mi propia corporalidad, que no soy el mismo después de haber atravesado el dispositivo grupal. Se entiende que son dos objetivos distintos, valiosos los dos. De hecho, hace 20 años cuando empecé, yo tenía el primer objetivo y con el tiempo lo hemos ido modificando. Pero además puede haber otro tipo de objetivos, de búsquedas, la producción de conocimiento, el poder intervenir o influenciar en las políticas públicas, el poder denunciar con claridad y empatizar con los movimientos feministas en señalar que es la violencia patriarcal la que somete a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino que es base y sustento de otro tipo de violencia. Y uno se pregunta, y bueno, ¿cómo voy a trabajar? Digo, si estos son mis objetivos, ¿cómo concretamente voy a ponerme a disponer a trabajar con este grupo de varones? Lo primero que hay que tener en cuenta, como cualquier trabajo, es la coyuntura en la que uno va a abordar un dispositivo. Hoy, por suerte, a diferencia de hace 20 años atrás, tenemos una coyuntura mucho más favorable y permeable a poder abordar estos dispositivos. Pero si bien tenemos una coyuntura que nos favorece, porque esta cuarta ola del movimiento feminista, digo ola porque digo avances y retrocesos, ha logrado algo que a mi entender no había logrado previamente, que es ponerle mucha claridad le ha puesto nombre al patriarcado, le ha puesto claridad, ha podido construir mucho conocimiento y el conocimiento ha develado en este proceso tan fuerte de develación que han hecho todos los feminismos, ¿no? Que a lo largo de la historia para poder demostrar que las masculinidades en sus diversas formas las han vulnerado en sus derechos. Este andamiaje teórico, esta consolidación, la han podido llevar a la práctica y en sus luchas, en términos generales, a los varones nos han puesto bastante contra las cuerdas. Es decir, develaron al poder patriarcal. Y todo poder, cuando empieza a ser cuestionado, cuando empieza a ser identificado, porque si una de las características que tiene el poder y el abuso de poder es tratar de parecer imperceptible y de que en todo caso de notarse su existencia tiene un sentido benefactor, ¿no? No sé, a mí por mi edad me ha tocado enfrentar a la dictadura militar en la Argentina y ellos no se reconocían como una dictadura, sino como alguien que venía a hacerle un servicio a la sociedad y a garantizar la paz y, bueno, y el orden y el bienestar de las personas.
cuando en realidad lo que estaban imponiendo era un régimen de terror. Bueno, el patriarcado hace lo mismo, ¿no? Se plantea y se postula como una estructura de poder que viene de alguna manera a proteger, a apapachar, digamos, a garantizar el bienestar y un orden determinado que es el orden patriarcal. Las mujeres han develado esta situación y con sus luchas, con su praxis, nos han puesto contra las cuerdas. Y aquí me parece, pensando en las masculinidades, que hubo o que hay tres grandes grupos de varones, dos grandes grupos y uno grupo más chiquito, para ser más exacto, así lo estoy viendo. Un grupo, tal vez el más importante, de hombres que empiezan a tener actitudes reactivas, ¿sí? De hecho, hoy está circulando algunos flyers donde hablan del Día Internacional del Hombre. No sé si lo alcanzaron a ver, pero poniéndose en este día de que necesitamos proteger nuestros derechos, ¿no? Porque pareciera que las masculinidades tienen algún derecho vulnerado y se ponen en este lugar de víctima. El poder siempre elige este lugar de víctima, sobre todo cuando lo es cuestionado o cuando considera que se le están sublevando a aquellos a quienes dominan. Entonces, estas lógicas patriarcales que se ponen reactivas, que aparecen con discursos donde definen a las compañeras como feminazis o la ideología de género, una serie de situaciones, ha tomado lugar en un gran número de hombres, incluso algunos femicidios son directamente cometidos por estructuras del Estado o paraestatales, como la de Mariel Franco, como para nombrar que por militante, por negra, por lesbiana y por socialista fue asesinada en Brasil. Es decir, toman una actitud de enfrentamiento, ¿no? El poder se pone en este lugar de el palo. Pero otro grupo de varones, y esto también hay que decirlo y hay que tener mucho cuidado, empiezan a tomar como diciendo, bueno, yo las comprendo, yo las ayudo, yo colaboro, pero cuando yo digo yo lo hago, yo tomo la decisión y yo decido hasta cuándo y cómo. Es decir, el poder sigue estando en la configuración subjetiva de estos varones. Y hay otro grupo de varones, entiendo más minoritario, que sí fundamentalmente se está cuestionando fuertemente esta configuración subjetiva de la masculinidad y de sus distintas variantes y formas. Nuestros dispositivos grupales abarcan y asisten, que están en el conurbano bonaerense, han asistido a una diversidad cosmopolita de varones. Y los grupos se forman cosmopolitáticamente, no sé si salió bien la palabra. Bueno, es decir, tenemos hombres de clases medias, algún hombre puntual de cierta clase elevada, hombres que vienen de la Villa Carlos Gardel, hombres que vienen del interior del país o de países limítrofes, con diversidad de culturas y distintas experiencias sociales, de distintos roles y lugares sociales, de distintas características, incluso raciales, religiosas. Es decir, son grupos bastante heterogéneos en su conformación, pero tienen algo en común, que todos están cruzados por este hilo patriarcal. Desde las distintas experiencias sociales y culturales que han tenido y que conforman prácticas masculinas distintas, estas distintas masculinidades tienen un hilo en común que los une, que es la configuración subjetiva patriarcal que los pone, los embiste de una subjetividad en los cuales se consideran superiores a las mujeres. A veces con discursos muy progresistas, pero cuando uno rasca y baja la cebolla, digamos como si fueran cáscaras de cebolla y llega al fondo, se encuentran con las mismas características patriarcales vigentes y no revisadas. Entonces, este es el contexto en que en la actualidad estamos interviniendo con dispositivos grupales para hombres que ejercen violencia. Bueno, uno se puede preguntar cómo. Me acelero un poco porque uno quiere, por supuesto, usar el tiempo lo más posible y decir la mayor cantidad de contenidos. Nosotros hemos construido dispositivos donde la búsqueda permanente de develar
esta situación de opresión en las cuales nosotros somos los opresores, buscando a través de generar experiencias y vivencias lo suficientemente significativas para que puedan ser trasladadas a la vida cotidiana. Es decir, la búsqueda permanente de ser disruptivos, de golpear, de generar un choque entre lo que el hombre aprendió, tanto sea desde el punto de vista, desde su sistema de creencias, es decir, este aprendizaje del patriarcado como norma o como estructura de poder, tanto desde lo que aprendió desde la lógica de haber visto cómo se resuelven conflictos en su infancia o en su adolescencia o en la casa de al lado o en la escuela, cómo se resuelven conflictos en esta estructura de poder, cuáles son los mecanismos con los cuales él, al haber aprendido, los está replicando, y cuáles son las emociones que este hombre también vivió en su historia de vida, que hoy está replicando, en algún momento fue sometido y hoy las utiliza para someter a las mujeres. Es decir, lo que buscamos es trabajar el hacer, el pensar, el sentir, y por supuesto uno siente, piensa y actúa con una corporalidad determinada, incorporándole la corporalización que también nuestro cuerpo, además de construye sentido para nosotros y para los otros. Y buscando técnicas disruptivas, técnicas provocativas, técnicas que lleguen de alguna manera a la esencia de la subjetividad de estos hombres que ejercen violencia de género. Ahora, en el caso puntual nuestro, y a diferencia de otros grupos que trabajan masculinidades, lo que hacemos, nuestro campo de intervención, es el ciclo de la violencia, es el vínculo relacional entre estos hombres y mujeres. No es cualquier lugar del territorio donde los hombres ejercen violencia de género. Esencialmente, en los dispositivos de trabajo, en nuestra expertise, digamos, para ponerlo y señalarlo en nuestro recorde, esto no quiere decir que después no se tenga un impacto de estos varones en el ejercicio que realizan hacia afuera. Pero uno de nuestros objetivos principales es la protección de las mujeres. Yo te diría, o les diría, que es el objetivo principal nuestro. Frente a cualquier varón que viene a nuestros servicios, nuestro primer objetivo, además, nuestro segundo será trabajar con él. Pero nuestro primero es proteger a esta mujer o a estos niños si están vivenciando situaciones de violencia por parte de este varón. Aunque no la conozcamos o aunque no trabajemos nunca concretamente con ella. Si bien es cierto que lo hacemos cuando hacemos los procesos de evaluación. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo? Por favor, si me voy en el tiempo, no quiero pasarme en el tiempo. Así que, total, después tendremos tiempo para las preguntas. Si tengo tiempo. Lautaro. Sí, tenés todavía un ratito más. Te aviso un par de minutos antes, si querés. Por favor, porque a mí me enoja cuando alguien se va de tiempo, ¿viste? No quiero hacer exactamente lo mismo. No, tranquilo. Hay conductas, ¿no? El hacer, el pensar y el sentir. Nosotros, digamos, los hombres que ejercen violencia de género tienen determinadas conductas. No sé, el grito, el insulto, el golpe, el golpear a una mascota, la humillación. Es decir, son todas prácticas de dominación y de ejercicio de la dominación de estos hombres que utilizan para doblegar la voluntad de las mujeres y vulnerar su identidad, sobre todo, ¿no? Porque las violencias, todas las violencias, el eje central es destruir la identidad del otro para tratar de imponerle, si es posible, mi propio sentido de la vida, mi propia construcción y mi propia lógica de poder. Todas estas prácticas de los varones, dice, bueno, ¿cómo trabajo estas cuestiones conductuales? Digamos, estas cuestiones que fueron aprendidas y hoy son replicadas. En general, el tipo de técnicas que sirve, digo, hay un bagaje de técnicas para poder usar en esto, pero las que sirven, o por lo menos las que hemos utilizado a lo largo de estos 20 años,
son aquellas técnicas al principio proyectivas, es decir, que puedan ver la violencia afuera para ir trabajando sus propias violencias a partir, digamos, de lo que está afuera, que es más fácil de reconocer. Vieron que para todos es más fácil ver el problema de afuera que mi propio problema. Pero arrancamos sobre todo al inicio, con los grupos más, con los hombres que recién ingresan, con técnicas más proyectivas para ir viendo qué le pasa afuera y en todo caso ir reconociendo cuáles son sus prácticas, para ir después a técnicas introspectivas, digamos, para trabajar las mismas acciones, pero con técnicas introspectivas donde puedan reconocer dónde ellos aprendieron ese tipo de resolución de conflictos, que en general está ligado a sus dolores de la infancia, digamos, y a distintas situaciones que los han ido atravesando, pero que les han dejado este tipo de aprendizaje. Marcelo, estamos ya con el tiempo. Bueno, después si quieren... ¿Querés ir redondeando? Bueno, tenemos técnicas para trabajar la emocionalidad y tenemos técnicas para trabajar la cognición, ¿sí? Es decir, buscamos distintas técnicas para poder ir a abordar, incluso técnicas que no son puras, que se imbrican, y que siempre hay que ir poniéndole en juego la corporalidad. Yo puedo trabajar la cognición de estos varones, pero tengo que buscar técnicas que también trabajen la corporalidad. En lo posible hay que ir rompiendo la homofobia de estos varones. Las técnicas a veces no son muy complicadas, no es que es algo extraído de otro planeta. Lo importante de las técnicas, por supuesto, es que los que la realizan, los facilitadores o coordinadores que la lleven adelante, estén convencidos y estén comprometidos con ello. Todo grupo tiene una filosofía, y es importante saber desde qué marco filosófico, cómo vemos, qué creemos que para nosotros son los hombres en términos filosóficos. Todavía la filosofía habla de hombres y no de personas. Nuestro grupo, digamos, hemos tomado a Sartre como uno de nuestros constructores filosóficos, que plantea que el hombre es, en términos filosóficos del tema del hombre, lo que hace con lo que hicieron de él. Y desde ese lugar trabajamos con los varones. Bueno, después seguimos con las preguntas. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. La verdad te agradecemos mucho la participación. Súper interesante todo lo que nos traes. Me imagino nos dejan pensando a todos y a todos los que estamos acá. Bueno, la siguiente oradora es Julieta Minervini, de la Dirección General de la Mujer. Trabaja en el programa para varones que han ejercido violencia. Así que, bueno, Julieta, cuando vos quieras. Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes. En primer lugar, yo estoy en representación del programa, pero acá está Malena Manzato, que es mi coordinadora, Maggie y Jorge también, que son compañeros que trabajan en el programa, así que nada, si me trabo, ayúdenme. También para que sepan que hay un equipo atrás o sea, que es importante también el trabajo en equipo en esto y nos apoyamos de esta manera, así que me parecía interesante mencionarlo. Y además porque Male es la pionera del equipo, entonces me parece también un lindo reconocimiento. En primer lugar, me parece súper interesante que gente que trabaja o que participa, milita en territorios, esté preocupándose por estas cuestiones. Yo creo, como decía Marcelo, que es parte de una avanzada del movimiento de mujeres, feministas y LGBT en nuestro país, pero nada, me parece importante que exista este interés, sobre todo porque durante muchos años existieron en este programa. O sea, Male y Marcelo pueden contar la historia larga ya que tienen los programas para varones en nuestro país, pero sin embargo son programas que durante mucho tiempo no tuvieron el reconocimiento, digamos. Recién ahora que hay un nuevo auge de las nuevas masculinidades, ¿no? Como que empieza a ponerse el foco en este tipo de políticas, no tanto de políticas desde las organizaciones de la sociedad civil como las políticas públicas, pero durante mucho tiempo estos programas han sido muy invisibilizados. Incluso desde el movimiento de mujeres había un debate, digamos, que creo que todavía está vigente, que me parece importante también conocerlo, que es si
si hay que destinar recursos, por ejemplo, del Estado, en este caso nosotras somos de un programa estatal, tenemos financiamiento del Estado, tenemos un encuadre institucional desde el Estado, y la discusión es si hay que invertir en programas que trabajen con varones, ¿no? Si el Estado tiene que invertir, si las organizaciones tienen que poner el cuerpo, poner recursos en este tipo de trabajo. Entonces me parece que es importante marcarlo, ¿no? Nosotras desde el programa estamos convencidas de que el trabajo con los varones es un 50% necesario para la resolución del problema de la violencia contra las mujeres y personas LGBT. Y es una mirada también sobre esta situación. Y después me parece que es importante esta instancia para sacarle el tabú también a la violencia. Digo, no sé, los que tienen mi edad o son más grandes sabrán reconocer que, no sé, si había una familia en el barrio o había la mamá de un compañerito, una compañerita de la escuela que sufría violencia, era algo que se decía de manera muy bajita, que se ocultaba, no era una vergüenza familiar. Era también una estrategia de la persona que ejercía violencia, mostrarse hacia afuera de otra manera, y la violencia era un tema del cual se hablaba poco, digamos, si bien siempre hubo avances desde el movimiento de mujeres, digo, la ley 26.485 y las leyes anteriores, sin embargo, todavía existe un tabú sobre la violencia y sobre todo sobre la persona que ejerce la violencia. Entonces me parece que está bueno que se pueda empezar a hablar de estas cosas sin restarle la importancia que merece, la importancia en el abordaje y en su resolución, pero nada, expresándola, ¿no? Sacándola un poco para afuera, haciéndola más visible, ¿no? Porque el problema de la invisibilidad de la violencia es que todas las personas no hablamos de esa violencia, que durante muchos años fue algo que decíamos muy por lo bajo, ¿no? Que incluso la mujer que está en una situación de violencia le daba vergüenza hablar de este tema. Entonces me parece que como primer punto, nada, saludo la iniciativa y me parece súper importante. Y después me parece importante también, porque, o sea, si bien nosotras en el programa, y Marcelo también lo expresó, trabajamos, lo dijo creo que muy igual a lo que lo voy a decir, pero trabajamos para la protección y el bienestar de las mujeres y para que las mujeres tengan una vida libre de violencias, también nos interesa el trabajo de una perspectiva de derechos humanos con esos varones. Nosotras estamos convencidas de que el varón tiene el derecho también, o debería tener el derecho de ser acompañado en este proceso del intento de salir de la violencia, ¿no? Que también es toda una postura y un punto de vista sobre el tema. Y en ese sentido, Marcelo también lo decía, ¿por qué un programa de asistencia? Por esto mismo, porque estamos convencidas de que trabajando con varones es una forma de ayudar a la resolución y es una forma también de sacarle la mochila a las mujeres, ¿no? Siempre somos las mujeres a las que nos envían a distintos programas, a terapia psicológica, a esto y lo otro, que no digo que esté mal, digamos, eso tiene que seguir existiendo, pero bueno, ¿qué pasa con ese varón? ¿No? ¿Qué pasa con ese varón que ha ejercido una violencia, que muchas veces queda dando vueltas, boyando por ahí, y que si no se trabaja el problema, ese varón va a seguir ejerciendo otras violencias, ¿no? Sobre otras mujeres también, por más de que se haya separado, ¿no? Hablando así. Y en ese sentido, también es importante mencionar cuál es la perspectiva que tenemos sobre la violencia. El trabajo sobre la violencia tiene muchas miradas distintas y muchas formas de abordarlo. Durante mucho tiempo se trabajó la violencia tomándola como si fuera un problema individual de la persona que la ejercía, ¿no? Y de la persona que la sufría, y sin evidenciar que en realidad esa persona se cría, crece, se socializa en un sistema determinado que es el sistema que habilita a esa persona el ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, la mirada más psicoterapéutica, si se quiere, como enfoque hegemónico y único, ¿no? No quiere decir que nosotros no incluyamos, de hecho tenemos varios psicólogos en el equipo, psicólogos, no quiere decir que no incluyamos esas herramientas, pero sí que no la incluimos como la única herramienta, ¿no? Ni tampoco como la herramienta preponderante. O sea, sí creemos que tiene que haber un cambio de lugar subjetivo de ese varón, pero creemos también que es importante trabajar todo lo que ese varón trae a nivel social, ¿no? Y en ese sentido trabajamos desde un modelo que es, si bien tenemos una perspectiva feminista y desde los derechos humanos, el modelo con el que trabajamos es un modelo psicosocioeducativo, es un modelo
que podríamos denominar ecológico, ¿sí? Que lo que hace es entender al varón como parte de una sociedad, ¿no? Sacar al varón del responsable individual y aislado, ¿no? Que, digo, con el cual si solamente se trabaja con esa persona se va a solucionar todo el problema, sino que hay un problema mayor que es la sociedad que habilita a ese ejercicio de la violencia, y que es que la violencia es una conducta que se aprende a lo largo de la vida. Digo, Marcelo lo mencionó también, las distintas instancias donde el varón va aprendiendo el ejercicio del poder a través de la violencia, y esto es una forma de ver las cosas, ¿sí? Porque si nosotras trabajáramos desde un punto de vista individual, el programa sería otro, no serían, por ejemplo, dispositivos grupales, ¿sí? Y es interesante los dispositivos grupales porque ahí ellos tienen la oportunidad de encontrarse con otros varones que están en la misma situación y de entender eso, ¿no? Que no es solamente algo que me está pasando a mí, que le está pasando a ese varón que llega al programa, sino que hay mucho más, y es mucho más común de lo que creemos, la violencia, ¿no? Y puede ser el vecino que tengo al lado, puede ser el compañero de trabajo, el compañero de militancia, y en ese sentido, el modelo psicosocioeducativo introduce toda esta perspectiva, ¿sí? Bueno, cómo influyen las instituciones sociales en el aprendizaje de ese varón, cómo influye la familia, cómo influye la escuela, ¿no? Todas las instituciones donde una persona atraviesa su vida. Y en ese sentido, ahora para explicar un poco más cómo funciona el programa, nosotros trabajamos en un 96%, según nuestras estadísticas, con varones que han sido denunciados ante la justicia, ¿no? Civil o penal. Y eso también nos determina que ver con que es un varón que llega totalmente enojado con la situación, ¿no? Es un varón que se encuentra con una situación sin haber reconocido la violencia que ejerce, ¿no? La denuncia parece como un límite ante una situación que es mucho más grande que ese momento puntual, porque las denuncias es, bueno, fulanito vino un día a mi casa, me hizo tal cosa, entonces yo lo denuncié por esta cosa puntual, ¿no? O sea, por lo menos en la denuncia lo que se describe, ahora se intenta igual que la mujer describa más por ahí cómo era la dinámica y un montón de cuestiones, pero muchas veces no sucede, y lo que notamos es que ese varón llega, al no haber tenido una instancia de visibilización de la violencia, digamos, al existir pocos programas de prevención sobre estos temas, es un varón que llega totalmente enojado por una situación que cree no reconocer, digamos, que es una mentira, que ha sido engañado, ¿no? Entonces, la primera instancia que tenemos después de la admisión, que la admisión es un proceso donde vemos si ese varón es apto o no para el programa, la primera instancia es crear la demanda de ese varón, digamos, las ganas de estar en el programa, ¿no? Porque si yo no reconozco una situación que me está sucediendo, siempre me va a parecer una injusticia y nunca voy a tener ganas de estar en el programa, ¿no? Entonces, el primer paso, que es muy lento, es el reconocimiento de qué es la violencia por los varones, cuando en nuestras infancias o en nuestras adolescencias, ahora existe la ESI, digamos, ¿no? Pero cuando, no sé, yo tengo 35 años, cuando nos han hablado de la violencia de una manera preventiva, ¿no? Cuando en la escuela han puesto en palabras que tales y tales prácticas era violencia, cuando en las familias se ha intervenido para decir o frenar una situación, ¿no? Entonces, son varones que vienen con un aprendizaje distinto, que igual también para sacar ese ideal del varón monstruoso, ¿no? que es el otro varón, no soy yo, es el otro siempre, es un aprendizaje que de alguna manera todos y todas atravesamos en la sociedad, ¿no? Que algunos incorporan más, otros menos, pero digo, también para desacralizar un poco a ese varón que ejerce la violencia. Pero un primer momento con ese varón es que pueda reconocer, y primero para reconocer las propias prácticas hay que entender también qué es la violencia. Digo, nosotros hoy tenemos una ley, y por ahí acá la conocen más o menos, pero en general los varones que llegan a nuestro programa no conocen ni siquiera la existencia de una ley de violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos parece importante las instancias de prevención, que se trabaje en los barrios, que se hagan charlas con los chicos y las chicas más chicas, ¿no? Porque para empezar a poner en palabras, hoy en día igual el registro que tenemos
de la violencia como sociedad aumentó después del Ni Una Menos, ¿no? Exponencialmente. Violeta, creo que lo último se te Ni Una Menos cortó. de 2015. Ah, perdón, ¿hasta dónde me Si querés escucharon? repetirlo a partir de las nenas y los nenes chiquitos. No, eso, que nos parece importante también la prevención, ¿no? Porque lo que notamos nosotras es que son varones que llegan sin ningún tipo de lenguaje al respecto, ¿no? Incluso Marcelo lo mencionaba también, las emociones, ¿no? Nunca les han hablado de qué era una práctica violenta, de qué era por ahí hacerle daño, lastimar al otro, y tampoco les han enseñado la manera de expresar las emociones de otro modo, que Marcelo lo marcaba muy bien. En general, los varones que llegan a nuestro programa son pibes en muchas situaciones y adultos por ahí más grandes también, que nunca han aprendido a expresar lo que les pasa, ¿no? A expresar sus frustraciones, a expresar la angustia que produce el haberse quedado sin trabajo, a expresar las distintas debilidades, digamos, ¿no? Y también que han aprendido a imponerse, han aprendido a relacionarse y a socializarse con el resto de las personas y a socializar su familia, ¿no? Y a construir sus vínculos de una manera que es la imposición de su saber, de sus creencias, de sus verdades, ¿no? De sus formas de ser, de sus prácticas. Entonces, muchas veces son varones que no han podido nunca poner en palabra esto. Y por ahí, estando en un grupo, vos escuchás que uno dice, bueno, a mí me pasó, y está bueno también que son, o sea, nosotros tenemos dos modalidades, una que es una modalidad de taller, que dura 3 meses, que es para situaciones de riesgo bajo, que tiene más que ver con un taller de sensibilización en masculinidades, más trabajando la violencia propia, pero también la violencia social, digamos, ¿no? La violencia simbólica, que muchas veces es la violencia que traen estos varones de riesgo bajo, y después tenemos grupos que son más largos, de 6 meses, donde se intenta que el varón sí ahí revea sus prácticas más profundamente y empiece a expresarse, ¿no? Empieza a ver qué prácticas son las que ejerció y empieza a reconocerlas. Y la modalidad que tenemos es que son grupos abiertos, a diferencia de los talleres, que son grupos cerrados, al grupo de varones pueden entrar varones continuamente. Entonces, eso nos sirve porque el varón que ya tiene un proceso, que ya viene por ahí trabajando hace unos meses, puede servir de ejemplo y crear una grupalidad de solidaridad también para salir de la violencia, ¿no? Y esto también tiene que ver con la misma creencia de que la salida no es individual, sino que es colectiva, ¿no? Colectiva no solo como sociedad, de que todos y todas somos responsables, ¿no? De darle una resolución, sino colectiva también desde la grupalidad, desde la ayuda mutua, desde poder ver que el otro puede poner en palabras algo y que ese varón puede identificarse, ¿no? Y empezar a sacarle el tabú. Y bueno, creo que para terminar, eso, es importante laburar a nivel social para que ese reconocimiento de la violencia comience mucho antes, ¿no? Que comience desde que somos chicos y chicas. Sin embargo, en el programa trabajamos también para acompañar a esos varones que llegan sin ningún tipo de evidencia sobre esto. Y también creo que es importante esto del ejercicio de las emociones, que Marcelo lo marcaba. Muchas veces atrás de la violencia hay emociones que no pueden expresarse, ¿no? Entonces también es un ejercicio, por ahí parecen pavadas, o nos dicen, o trabajar los roles y los estereotipos de género. Bueno, pero estás exagerando, ¿no? Una cosa, porque en los grupos pasa, y esto nos pasa a nivel social y nos pasa a todos y a todas, todos y todas reconocemos que un golpe o un femicidio es violencia, ¿no? Contra las mujeres. Sin embargo, ¿qué explicación le damos? Ahí es donde está la clave, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Nace de un repollo la violencia? ¿Se levantó a la mañana, se volvió loco y la mató, digamos? ¿Era un crimen pasional, como decían antes? ¿O hay toda una construcción de la violencia que lleva a que ese hecho esté habilitado? Entonces, durante muchos meses se trabaja para que entiendan que las violencias más sutiles, que la violencia psicológica, que las violencias más invisibles, que los roles y estereotipos, que también son violencia, son las que traen las consecuencias después de la violencia más extrema. Eso principalmente, esa es la forma en la que funcionamos, así que bueno, por ahora eso, después también abierta a preguntas, o si alguno del equipo también tiene ganas de intervenir o contar algo.
Bueno, Julieta, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a tus compañeros que se sumaron y también si quieren hacer algún aporte más que bienvenido. También le recordamos a los presentes que pueden hacer preguntas en el chat para ahora cuando termine la ronda de los oradores. Así que bueno, la verdad que buenísimo. Ya hay como algunas líneas en común entre Marcelo y Julieta. Seguramente quizás, no sé, encontraremos más cosas ahora. Sí, ahora. Ahora quien va a seguir es Mario Arce, de Vientos de Libertad del MTE. También aprovecho a saludar a Mariana y a Gaby, que los vi por ahí de Vientos de Libertad del Barrial de Once, que se sumaron. Así que, bueno, Mario, cuando vos quieras arrancar. Sí, de una. Bárbaro. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mario Arce, de Vientos de Libertad MTE. Trabajo en el espacio de contención y acompañamiento de General Rodríguez. Bueno, el espacio es de acompañamiento para los pibes, para los varones. También tenemos otros espacios, tenemos alrededor de 5 espacios y 40 en todo el país, sumado con centros barriales, ¿no? Son 40 centros barriales y 5 casas comunitarias de contención en la que yo acompaño. Contarles un poco de qué se trata. En la casa son alrededor de 80 y 100 pibes que están atravesando su proceso ahí de contención y de internación. El proceso dura alrededor de 1 año, 14 meses, entendiendo que en realidad la particularidad y la persona es diferente a las demás, ¿no? Los que llevan las casas adelante son personas que también atravesaron un tratamiento. En realidad el equipo está conformado con coordinadores, referentes, y están los psicólogos, que son las únicas personas que no atravesaron el consumo problemático. Y nada, desde nosotros los coordinadores le ayudamos a los pibes que nada, de la experiencia que nosotros atravesamos, ¿no? Y también, nada, repensarnos, porque no es lo mismo el proceso que yo pasé, donde también, no sé, yo me interné cuando tenía 17 años, hace un montón de tiempo, y no se hablaba mucho de la violencia, no se trabajaba un montón de cosas, y hoy, por ahí, hace como 3 años atrás, sí se empezó a trabajar un montón sobre esto, porque como decía el compañero, el que habló primero, las coyunturas cambian, y nada, hay momentos que por ahí la participación también de compañeras y un montón de personas que se sumaron al equipo, ¿no? Y como también la construcción es colectiva, nada, pudimos repensarnos y nada, y empezar a trabajar así con los pibes. También tenemos un espacio de mujeres que nada, queda también en Lezica, en Luján, y también ahí hay un montón de compañeras alojadas y niñas y disidencias. Nada, también trabajamos, digamos, la internación es por el consumo, pero también como entendemos que el problema no es el consumo, sino que en realidad es la sociedad y un montón de cosas que a uno le pasa, se trabaja como todo lo que nos venimos arrastrando. El consumo es el problema número 100 de que tenemos, que tienen los pibes en la casa. Porque cuando se internan se encuentran con todo esto que estamos hablando, de violencia, de por ahí machismo, no sé, por ahí celos, un montón de esto que por ahí no saben qué es ser varón, sino que nada, saben que se tienen que mostrar fuertes, saben que no tienen que llorar, y eso es lo que tienen naturalizado porque es lo que vienen arrastrando y lo que la sociedad le inculca y lo que el barrio y la calle les enseña. No cobramos, y como no cobramos la internación, nada, vienen un montón de pibes en situación de calle que vienen recontra remil destruidos. Las internaciones las hacemos, digamos, articulando con los centros barriales, que son los que están ubicados en el barrio y trabajan en el barrio, y desde ahí van llegando los pibes, y son los pibes con los que nosotros trabajamos. También los atiende un psicólogo por semana, semanalmente los atiende un psicólogo, también hay trabajadora social, hay un abogado que también se encarga de la situación judicial, hay talleristas, psicólogos que hacen reuniones grupales, donde también los pibes tienen
esto de poder descargar y poder contar su experiencia y poder hacerse cargo de un montón de cosas que quieren transformar. Entendemos también nosotros el acompañamiento como un compromiso y nada, y nos tomamos el compromiso de laburar la salud mental de los pibes y así también lo asumimos. O sea, cada trabajador tiene que tener perspectiva de género, o sea, nos formamos, tenemos formaciones semanalmente, reuniones para repensarnos, para pensar cómo viene el equipo, personalmente cada pibe, para poder pensar cómo acompañamos cada situación de cada compañero. Y, y nada, también articulamos con los psicólogos. Cuando el pibe termina el proceso, también se le hace un seguimiento afuera, o sea, según del barrio, o sea, si se va al barrio de Fiorito, sabemos que tenemos un centro barrial y que el compañero puede asistir ahí. Si se va a un centro barrial que queda por ahí en 11, también el compañero se puede acercar. Si va a vivir a José Cepaz, se puede acercar al de José Cepaz. Si vive en zona norte, se puede ir al de Tire, y así seguimos acompañando. También se hacen reuniones familiares, donde también se trabaja con la familia. Nos hemos encontrado con 1.000.000 de situaciones donde, no sé, violencia dentro del espacio, donde un pibe, no sé, le quiera pegar a su compañera, y también esa situación se toma con seriedad y se labura y se trabaja con el pibe a través de esto, de trabajos prácticos, talleres. Entendemos que el compañero se tiene que hacer cargo para poder transformar y tiene que tener la voluntad de transformarla, y le hacemos ver la gravedad de la situación. También hacemos reuniones nosotros, grupales con los compañeros. También es importante que como somos coordinadores y también está, como decía el compañero, atravesado el patriarcado entre nosotros, también nos tratamos de trabajar, de pensar que somos igual que ellos y que en realidad nuestra diferencia es que hoy nos rehabilitamos y nuestro proceso haya terminado, pero la transformación personal sigue y la de los pibes también está siguiendo, y nada, nos sentimos de igual a igual. Trabajamos en las reuniones con mucha conciencia de clase, o sea, entendemos que los pibes vienen de los barrios más vulnerados y no podemos sentar a hablarle en un idioma muy académico porque los pibes tampoco te entienden, y en realidad cuando ven que vos también sos igual que ellos, también se abren un montón a confiar. Hay pibes que incluso vienen de pegarle a su compañera y no lo quieren contar por pudor, por vergüenza, porque en realidad piensan que van a ser juzgados, porque en realidad para el macho es bueno pegarle a la mujer, pero no es bueno hacerse cargo, porque hacerse cargo es como decir, a las mujeres no se le pega, pero sí a escondidas se le pega. Y en realidad cuesta levantar la mano en una reunión y decir, che, yo fui súper violento con mi compañera. También entendemos que la violencia, si la desmenuzamos, es mucho más amplia de lo que por ahí conocemos, e incluso nosotros como coordinadores. Por eso también, no sé, nos proponemos como grupo, como compañero acompañante, a decir, bueno, en este mes vamos a desmenuzar la violencia y lo vamos a trabajar con ellos. No es que nos sentamos en la reunión y decimos, la violencia está sino que los compañeros que ustedes entienden por violencia, y ellos también, no sé, dicen, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, violencia doméstica y un montón de tipos de violencia, donde también esto, el conocimiento y el saber diferenciar también te hace dar cuenta, che, yo ejercí todo ese tipo de violencia, y también entender que las quiero transformar, las quiero trabajar para poder tener una buena convivencia con mi compañera y con quien yo también conviva. Pero también así trabaja un poco el espacio, como son un montón de compañeros y pibes, también nos dividimos, digamos, bueno, yo voy a acompañar a, no sé, 20 pibes, el otro compañero acompaña a otros 20 pibes, pero igual no, la formación se va rotando, se va corriendo la boche, mirá, no sé, capaz que en realidad los que yo sigo no confían tanto en mí, pero confían en otro, y ese compañero me va tirando la data. No, la verdad que es un trabajo muy copado, muy bueno, en el que yo estoy hoy. También, no sé, como coordinadores vamos recorriendo los distintos espacios, hacemos reuniones con los otros compañeros. Hoy, o sea,
es como un tema poder acceder la internación a cada pibe, porque tiene que pasar por un protocolo. Hoy también por el tema del COVID se agarró y se hicieron protocolos en las diferentes casas, y cuesta un poco más, se van viniendo de a tanda, pero bueno, ya esperemos la normalidad de todo esto para que puedan venir más y más pibes y poder seguir acompañando. Eso es un poco lo que hacemos en Viento de Libertad. Bueno, Mario, te agradecemos mucho tu participación, te agradecemos mucho que traigas tu experiencia. La verdad que, bueno, yo que he podido conocer en los últimos meses en la pandemia de primera mano el trabajo de Viento de Libertad es un laburazo y nos pone muy contentos poder contar con esa experiencia acá. Bueno, ahora para presentar al último orador, que se sumó un poquito más tarde, Esteban Bacher, o Bacher, corregime la pronunciación. Es del espacio de psicoeducación de conductas violentas de la Defensoría de Cava. Cuando quieras arrancar. Bueno, primero gracias a los compañeros de San Marnos por el espacio y por la invitación. La verdad que es un placer compartir el espacio con Mario, con Marcelo, con Julieta, que tienen larga trayectoria trabajando sobre masculinidades y sobre la violencia. Nosotros somos un equipo, sí, que está presente la licenciada Sandra Zimmerman, está el licenciado Gonzalo López Gacheto, María Graciela García. Somos un equipo de la misma manera como lo planteaba Julieta, que trabajamos desde este dispositivo, luego de haber capacitado con Retén a través del licenciado Aníbal Musín, poder empezar a trabajar sobre los varones que ejercen violencia. Cuando empezamos, nos agarró justo la pandemia, estábamos haciendo las entrevistas de admisión, estábamos iniciando los grupos, nos vino el garrotazo de la pandemia que nos frenó, y dijimos, bueno, cómo luego de esas primeras semanas donde todo estaba medio paralizado, dijimos, bueno, ¿cómo podemos activarlo? Porque empezamos a tener llamadas también, ¿no? de situaciones de varones que se encontraban en situación de violencia, ¿no? Entonces, en esta manera, bueno, nos fuimos como organizando a través de Zoom, empezando a hacer las entrevistas, empezamos haciendo acompañamientos individuales, y esto que mencionaba Julieta, ¿no? Los acompañamientos individuales nos servían hasta cierto punto, digamos, después teníamos que llevar a la instancia de la grupalidad para abordar el problema desde la grupalidad. Entonces, en ese sentido fuimos desarrollando el grupo, que hoy ya lo tenemos conformado, ya tenemos 9 varones dentro de un primer grupo, y estamos por abrir un segundo grupo con entrevistas en el medio que siguen funcionando. Principalmente las derivaciones que llegan son de juzgados, ¿no? Luego de la denuncia de la mujer en la OBE. También es importante aclarar esto que decía Julieta, ¿no? El trabajo con varones, digamos, no va en detrimento del trabajo con mujeres, ¿no? También está Karina Stiverman, que también forma parte de la Defensoría, que tenemos un grupo de mujeres. Entonces no va en detrimento del trabajo con mujeres, sino que es aportar, digamos, con el objetivo principal del cuidado de las mujeres, ¿no? Desde el trabajo con varones, o ofrecer desde el trabajo con varones este cuidado, que, como decía Julieta, es básicamente un 50% de la problemática, ¿no? Y sobre todo apuntando a que los varones en el hacerse cargo, en la responsabilidad, de hecho, no trabajamos desde la culpabilidad, sino trabajamos desde la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en el funcionamiento del grupo tenemos diferentes dinámicas, digamos, hemos tenido, como les mencionaba recién, llamados de varones que se encontraban frente a una situación de violencia y encontraron el teléfono y llamaron, no tienen ninguna denuncia, y llamaron. Son un tercio de los varones que tenemos, vinieron por voluntad propia, ¿no? Utilizamos videos, utilizamos técnicas de cambio de roles, y sobre todo esto que mencionaba Marcelo, ¿no? El ciclo de la violencia. Tratamos de ponerlo en palabras, el ciclo de la violencia, y que lo puedan vivenciar y entender, ¿no? Digamos, cómo el reconocerse dentro de ese ciclo,
¿no? Que se puedan identificar, ¿no? Y esto es lo que te da el trabajo de grupalidad, ¿no? Cuando uno encuentra a otros varones en las mismas situaciones, ¿no? Cómo se van dando las interacciones ahí, que también tiene que ser, digamos, bien llevada adelante y bien coordinada, porque también está la otra parte, se puede llegar a alianzas machistas, ¿no? Y hay que saber intervenir para que esas alianzas machistas no sigan perdurándose. Entonces, a veces es bueno dejar en claro eso, ¿no? Cómo se va interviniendo en este dispositivo grupal. La verdad que también hemos articulado con clubes de fútbol. El club Vélez Arfiel ha tenido denuncias por violencia de violencia de género en uno de sus jugadores, y hemos articulado para que puedan asistir. Principalmente ese es nuestro trabajo, que está basado en nuevos aprendizajes, ¿no? En nuevos aprendizajes sociales. También es importante que entendamos que a veces se nos dificulta, ¿no? el vínculo con el juzgado, el vínculo con las defensorías zonales, cuando hay situaciones con chicos, ¿no? También tratamos de ese mecanismo tenerlo lo más aceitado posible. Y nuestro marco teórico, como contaba Marcelo, como contaba Julieta, es el modelo ecológico multidimensional integrativo, ¿sí? En los cuales uno ahí va pudiendo comprender a la violencia de género como una problemática social, ¿no? Y que principalmente en estos grupos no tratamos de trabajar sobre las consecuencias. Nosotros no somos los abogados de los varones, ¿no? Digamos, es bueno dejarlo en claro eso, digamos. Nosotros... nuestro principal trabajo no es trabajar sobre las consecuencias, sino trabajar sobre las causas que llevaron al ejercicio de esa violencia, ¿no? En este desarmado de varón y en construir otras nuevas formas de sociabilización, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de que se desaprenda, ¿no? Para que se aprendan nuevas formas de vinculaciones, ¿sí? Que van a seguir habiendo conflictos con su pareja, sí, seguramente los haya, como hay en todas parejas, pero lo importante es que no se resuelvan de un modo violento, ¿no? Que no se llegue a la violencia para resolver un conflicto. Luego, a mí me parecía interesante cómo se puede dar esta lógica de los dispositivos para el abordaje de varones que ejercen violencia con el laburo territorial de las organizaciones en los barrios, ¿no? Y ahí me gustaba, digamos, una de las preguntas era esto, ¿no? ¿Cómo poder vincularlos, ¿no? Estos espacios. Y en los espacios a nosotros nos llega lo visible, ¿no? Lo ya denunciado, la mujer que fue golpeada, ¿no? Ahora, eso visible es la punta de un iceberg de otro montón de situaciones de violencia, ¿no? Que están totalmente invisibilizadas. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Entre los varones, ¿no? ¿Qué pasa en esa homosociabilidad masculina que se da entre los mismos varones? Entonces, ¿cómo se piensan esos varones, digamos, para la prevención de la violencia? Como decía Julieta, la prevención es con una implementación de la ESI de la mejor manera y lo más completa posible, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con todo lo que no se ve? ¿No? Digo, la Casa del Encuentro la semana pasada anunció que del 20 de marzo al 12 de noviembre hubo 175 femicidios, ¿no? Ahora, eso es un número, digamos, que muestra una realidad, pero que a su vez hay un montón de situaciones invisibilizadas, ¿no? Un montón de violencias invisibilizadas. Entonces yo digo, ¿dónde están esos grupos de varones? Ningún varón pudo vivenciar un ejercicio de violencia de ese varón que fue femicida. ¿Dónde estaban los amigos de esos varones? ¿No? Hay una... Digo, el varón fue sociabilizado en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, en ese ejercicio también se invisibiliza, ¿no? Porque si le preguntamos a un grupo de mujeres, seguramente nos digan que todas sufrieron de alguna o algún tipo de violencia. Ahora, si le preguntamos a un grupo de varones, ¿alguno de ustedes ejerció violencia? Todos, como decía recién Mario, todos digan que no. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué responsabilidad nos toca, digamos, a los varones? Creo que es un camino por recorrer. Creo que el poder entender a la categoría de varón como una categoría de género, ¿no? Darle un grado político,
¿no? a qué es ser varón, digamos, creo que nos ayuda a poder desentramar un poco esto de los privilegios y los mandatos, ¿no? Y creo que ese es el trabajo y el desafío que nos toca a los varones, ¿no? Digamos, poder poner en cuestión eso, incomodar en ese grupo de amigos, porque como decía Marcelo, en esos 3 grupitos que representaba Marcelo, los varones, y con la estrategia del patriarcado, hemos sabido adoptar un discurso políticamente correcto para ser aceptado por el feminismo, ¿no? Y ser ese compañero aliade de construir a nivel 1000, ¿no? Pero después, en los espacios de varones, donde se da esa homosociabilidad masculina, en los espacios donde se tejen las alianzas machistas, ahí nos soltamos, ¿no? Entonces, ahí es como que lo dejamos ser. Ahí sale todos los machismos, o salen los silencios a veces. Entonces digo, bueno, este modelo de varón, ¿no? Que a nosotros, digamos, de alguna manera, ese modelo ideal de varón es inalcanzable. El varón viril, con una sexualidad activa, proveedor, exitoso, digamos, tiene un montón de requisitos que la gran mayoría no logra alcanzarlos, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa en el medio con todo eso, con los varones? ¿No? ¿Qué nos pasa a nosotros como varones encontrados en esa situación? ¿Queremos tener ese reconocimiento público de ser el varón aliado de construir a nivel 1000? ¿O tenemos que dar la batalla en esos espacios donde se reafirman las masculinidades, en esos espacios de fútbol, en esos espacios de varones, donde ahí los feminismos no penetraron del todo, ¿no? Entonces, la lucha por ese reconocimiento no tiene sentido si la lucha no se da en esos espacios donde los varones reafirmamos nuestra masculinidad. Creo que es un camino a recorrer. Digamos, los estudios de masculinidades con Kimmel, con Gilmore, empezaron en los 80, recién en el 2000 Bourdieu nos dijo la dominación masculina, Connell tomando el concepto de hegemonía de Gramsci, habló de la masculinidad hegemónica. Hay un camino por recorrer, hay un montón por cuestionar en este sentido, pero a mí lo que me interesaba como dejar es este vínculo, ¿no? En claro, que queda entre estos dispositivos, que nosotros llegamos con esto, ¿no? Con lo que llega visible, pero hay un montón de cosas invisibles abajo que ocurren y que los varones nos tenemos que hacer hacer cargo, digamos. Después creo que el feminismo nos, como decía Marcelo, ¿no? Nos perforó de una manera que tendríamos que dar algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces me parece que empezar primero por hacernos cargo, empezar con el romper esos espacios de reproducción machista, para poder comprender que se pueden transitar las masculinidades de otra forma, para poder comprender que se pueden transitar unas masculinidades más libres, ¿sí? Unas masculinidades más diversas y sobre todo libres de violencia. Eso, y después hablamos preguntas y demás. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. La verdad que un lujo el panel y las intervenciones que tuvimos. Les invitamos a todos a prender las cámaras ahora. Vamos para retratar una foto. Ahora que estamos muy contentos con la convocatoria, llegamos a ser más de 65 personas en un momento, ahora somos más de 50. Estamos extremadamente contentos y nos parece alentador que tanta gente se haya interesado en esta charla sobre las herramientas para el trabajo de dispositivos de varones. Bueno, hubo como, antes de pasar, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, hubo algunas cosas como en común, como el trabajo en la grupalidad, la mirada social de la violencia, ¿no? La mirada de la prevención, ¿no? La inversión del Estado, que haya políticas públicas destinadas a esta temática. Me parece que hago algunas puntas súper interesantes que nos van a dejar pensando. Y bueno, ahora abrimos el lugar a las preguntas, y seguimos invitando a que hagan sus preguntas por el chat. Ahora Valen va a leer las preguntas y después volvemos a abrirle el lugar a los oradores. Y si alguien quiere intervenir, los invitados que vinieron, por favor. Valen, cuando quieras, ¿eh? Ok, hola. Bueno, acá hay una pregunta que me pareció muy interesante, voy a ir leyendo todas las preguntas, quise arrancar por esta, que es una pregunta para Mario, pero me parece que la podemos extender a todos los panelistas que están acá. Arrancamos ahora, en el orden arrancaríamos con Mario, pero después vamos armando el orden para que todos puedan contestar. Para Mario, ¿cómo llegan los jóvenes a ese espacio en el que vos haces todo este laburo? ¿De qué manera se contacta con vos? Si llegan voluntariamente, si llegan derivados.
Esa sería la pregunta, más o menos. ¿De qué manera llegan? Claro. No, Como yo explicaba, que hay más de 40 centros barriales alrededor del país, y en Buenos Aires hay un montón también, llegan derivados desde ahí. O sea, entendemos que los pibes cuando están muy mal en el barrio, se cruzan en un centro barrial, Viento de Libertad, un ejemplo, dicen, bueno, mirá, se la acompaña desde ahí, ¿no? Entendemos que también van muchas madres a buscar comida y empiezan a contar su situación, ya que también hay espacio de contención en ese lugar. O sea, hay una psicóloga que trabaja con la familia del barrio. O sea, si vos vas a ese barrial y pedís que te atienda la psicóloga, te atiende. Hacen talleres con la familia del barrio. También eso es por ahí acompañar un poco al barrio, acompañar un poco también del machismo, ¿no? A desconstruir un montón ese laburo es como mucho más complicado, seguro, también deben ir un montón de compañera, de piba, a pedir ayuda, ¿no? Porque como decía la compañera también Julieta, hay un montón de compañeras que vienen a pedir ayuda, pero el hombre también, hay pocos hombres que van y dicen, che, yo loco, la verdad que necesito pedir ayuda porque soy re machista, la verdad que vengo ejerciendo violencia y no quiero saber más nada con eso. Y nada, desde ahí se hace la derivación digamos, a la casa comunitaria, ¿no? A la casa de acompañamiento, donde yo estoy. O sea, viene la referente del barrial de 11, bueno, está Mariana y está Gaby, creo, ¿no? ¿Todavía? Bueno, Mariana se contacta conmigo y me dice, Mario, mira, hay un chico que quiere internarse, bueno, listo, y ahí ella me manda un breve informe, la psicóloga que lo está acompañando ahí, para mí, y yo de ahí le hago el contacto con el psicólogo que está también, que lo va a acompañar en la casa de acompañamiento, y desde ahí se le hace digamos, se queda en el proceso, queda internado el pibe, ¿no? Porque afuera no se está sabiendo sostener, no, digamos, no está pudiendo dejar el consumo, también es muy difícil dejarlo en el barrio, o sea, no, a mí se me hizo muy difícil, yo fui a AA, fui a un montón de situaciones, a un montón de lugares para poder dejarla a la droga y no pude. O sea, yo en ese momento quería dejar la droga, después me di cuenta que tenía que cambiar como persona, yo también fui una persona que atravesé el consumo problemático, por eso digo, las personas que llevamos adelante, la mayoría atravesamos el consumo problemático. O sea, yo fui a dejar la droga y después, nada, me di cuenta que tenía un montón de actitudes, un montón de cosas que había mamado, que en realidad desde muy joven me había naturalizado, y es lo que por ahí, digamos, en todo eso nos atraviesa todo casi lo mismo. Yo me siento a hablar hoy con un pibe que está atravesando el proceso, me siento a hablar, a tomar unos mates, y el pibe me cuenta exactamente lo mismo casi que yo pasé. Obvio que no, hay un montón de situaciones que no, hay un montón de situaciones que sí, pero nos entrelazan casi en todo lo mismo. El pibe viene decidido a dejarla con el consumo, pero después se da cuenta de que, mira, no es el consumo es el problema el problema número 100. Yo tengo que cambiar como persona, tengo que aceptar, tengo que trabajar con mi historia, tengo que trabajar con lo que me lastimaron cuando fui chico, tengo que trabajar con esto, la violencia y un montón de situaciones más. Pero así llegan los pibes, y los pibes o sea, no, derivados llegan, pero cuando en realidad se hace una derivación o sea, tenemos también pibes judicializados. Se hacen derivaciones de los penales, vienen acá a la casa, las comisarías, se acercan a madre y dicen, mira, mi hijo está preso, y nosotros tratamos del abogado darle una remano también, porque entendemos que también el pibe cae preso y termina en cana y no sale peor de lo que entró. También es bueno esto que decía el compañero, que también ahí es donde nosotros también le hacemos mucho pie, que cuando uno se junta en reuniones y todo de equipo, muestra esto, che, sí, tenemos una perspectiva de género y demás, pero después, cuando estamos todos rodeados de varones, uno digamos, no puede perder digamos, ese convencimiento que mostró en ese momento, ¿no? Los ideales que uno tiene. Porque entendemos que que si realmente lo nuestro es sincero, como decía el compañero Marcelo hoy, uno se tiene que preguntar realmente si quiere y qué quiere lograr con los pibes y las pibas. Digamos, tiene que ser sincero y de corazón la ayuda para el otro. Y con el ejemplo también, ¿no?
Buenísimo, Mario, muchas gracias. Okay. Bueno, ahora, Valen, si quieres seguir con las preguntas y le abrimos el lugar al resto de Sí, los no, oradores. para continuar con el orden, quería preguntarle ahora, derivar también esta pregunta a Julieta, para saber de qué manera la gente llega a tu organización, de qué manera, ¿no? Como... Bien, sí, no sé si lo dije, me lo comí, pero a nuestro programa, nosotros en primer lugar tenemos que dar respuesta a la demanda de los juzgados, que es la mayor cantidad de situaciones que nos llegan, en un 96% son varones que han sido denunciados ante la justicia civil o penal por distintos delitos que tienen que ver con el ejercicio de la violencia de género. Dentro de estos últimos años han empezado a llegar varones de manera voluntaria, o ha pasado también que los varones comienzan a quedarse en los grupos, ¿no? Antes por ahí no sucedía tanto, y esa es la forma. Se puede llegar de manera voluntaria, se hace el mismo proceso de admisión, después si quieren pasamos por el chat, el mail del programa, pero mayormente trabajamos con varones que han sido denunciados por la justicia. Tenemos como 400 varones en este momento en lista de espera, y estamos trabajando con más de 300 varones. Tenemos muchos grupos, son bastantes los varones con los que trabajamos. Pero sí, llegan más que nada con una denuncia efectiva ya. Empiezan algunos varones a preguntar, pero en general, salvo casos muy puntuales, hay una puesta de límites de alguien, digamos, ¿no? Aunque ese varón llegue de manera voluntaria, de la pareja porque le dice, si no haces algo te dejo, ¿no? De alguien de la familia. Entonces lo de voluntario es algo que más bien se construye. Obviamente sí, hay algunos que llegan y llegan súper angustiados, ya por ahí con algún trabajo previo, por ahí acompañados por alguna organización, o porque en su organización les han marcado algo, pero todavía el 96% de los casos que nos llegan son oficios, digamos, judiciales. Sí, lo que trabajamos es en eso, ¿no? En que ese varón se quiera quedar, que sea un espacio que le haga bien. Lo primero que les decimos es que nosotros no estamos para juzgarlos, que eso es algo que la justicia ya hizo, y también para ellos atravesar la justicia es pesado, digamos, no es moco de pavo para el varón atravesar ese momento, ¿no? En la justicia. Llegan muy estigmatizados los varones, entonces trabajamos para que entiendan que esto es más común de lo que, nada, lamentablemente es común, ¿no? Y que haber ejercido violencia no te convierte en violento para toda la vida, ¿no? Y eso también ayuda. O sea, cuanto más le saquemos el tabú a la violencia, más varones voluntarios van a llegar. Cuanto más se hable en una organización, cuanto más se hable en el lugar de trabajo, se problematice, se ponga en palabras, más fácil va a ser para ese varón el aceptar que está ejerciendo una violencia, ¿no? Si todos seguimos hablando bajito, o incluso si dejamos al compañero de lado, ¿no? Porque también nos pasa que en general no hay varones voluntarios porque el varón que ejerce violencia es estigmatizado de alguna manera, también es echado de las organizaciones, se le hacen procesos de escrache. Digo, que son herramientas que incluso el movimiento feminista generó por falta de otras instancias institucionales, ¿no? Que atiendan esa demanda, pero que desde el programa, por lo menos nosotras lo que vemos es que es regresivo eso, ¿no? La exclusión del varón, el poner al varón en un lugar de marginación, lo que hace es profundizar el problema. Entonces, cuanto más podamos sí, hablar de esto va a hacer que para ese varón va a ser más fácil acercarse a un programa. No era como antes cuando pensábamos que ir a terapia iban los locos nada más, ¿no? Entre mil millones de comillas la palabra loco. Bueno, con los varones que ejercen violencia es un poco así. No ayuda a que ellos se responsabilicen de su violencia si los estigmatizamos, ¿no? Por lo menos esto es un poco lo que pensamos desde el programa. Bueno, paso a... Muy buena intervención. Paso a leer... voy a leer las preguntas de corrido porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que a todos los panelistas los invito a que puedan ir anotándose algunas preguntas que consideran que pueden contestar
vamos a ir dando algunos minutos a cada uno para que puedan ir contestando. Así que nada, si se pueden ir anotando cualquier pregunta que les parezca. Hay un par de preguntas que son concretamente para ciertos panelistas, pero cualquiera que quiera también sumar algún granito de arena se aprecia. La primera pregunta es para Marcelo, sobre cómo sería el primer trabajo de varones que siguen siendo violentos, pero ya no ejercen esa violencia. ¿De qué manera? Quedaron como ciertas dudas ahí. Otra pregunta para Marcelo también es que quería saber si podías profundizar o ejemplificar las técnicas que se utilizan, tanto las proyectivas como introspectivas, a la hora del trabajo que ustedes realizan, a la hora de realizarlo. Pregunta para Mario, esta ya se hizo, que es cómo llegan los jóvenes al espacio. Además, una cosa más en esa misma pregunta, que es, durante la estadía, ¿hay algún trabajo en su locación, barrio, grupo familiar, o si solo se aborda cuando se van del espacio? O sea, el seguimiento que se realiza posteriormente. Bueno, a ver, ¿qué más? Esta pregunta, no sé bien para qué panelista es, acerca de si se trabaja con la familia o en conjunto, no me quedó muy claro, si pueden aclarar en el chat. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es: el ejercicio de la identificación de situaciones de ejercicio de violencia propia y de alguien cercano. ¿Qué estrategias y herramientas tenemos para abordar esto? O sea, ¿qué estrategias tenemos para abordar la prevención de la identificación de situaciones de ejercicio de violencia? Nada, esas serían las preguntas. Dejo a Marcelo para que arranque. Ahora igual aclaramos, se pueden ir aclarando en el chat para qué pregunta era para cada panelista. Y una pregunta más para Julieta. 400 varones en la lista de espera es un montón. ¿Esta espera tiene que ver con la coyuntura actual o con que falta gente en el programa a la hora de realizar el trabajo? Y bueno, arrancamos con Marcelo y ahora le vamos a dar unos minutos a Marcelo para que conteste las preguntas y después pasamos a los siguientes panelistas. Sí, una cosa, Marcelo, antes, ya por la hora, más o menos entre 5 y 10 minutos cada panelista puede tener para responder las preguntas. Si alguien quiere sumar una pregunta a esa hora. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria. Ya no queremos que sea muy largo tampoco, así que más o menos 5 o 10 minutos para responder. Les vamos marcando cualquier cosa si tienen mucho. Y les agradecemos a todos la participación y las preguntas que hicieron. Bueno, en principio voy a tratar de responder las dos preguntas que estaban medianamente destinadas para mí y después darle paso a los otros compañeros, compañeras. Poco decía, bueno, ¿cuáles son las primeras actividades? Y si uno escucha la intervención de Mario, fue bastante, digamos, señaló estas primeras actividades. Y es lo que señala primero el tema de la confianza. Si uno no construye empatía, si no construye, digo, ¿cómo va a circular la palabra? ¿Cómo va, si existen esas resistencias dentro de los dispositivos grupales? Entonces, lo primero que hay que buscar es aplicar técnicas precisamente para ir desmantelando las resistencias, sobre todo de los varones, para poder empezar a intentar reconocer en el otro y en él algunas situaciones, ¿sí? Yo digo, es imposible en este interjuego de subjetividades que se pueda dar con franqueza si esas resistencias no se rompen. Y cómo circula la palabra, bajo ningún punto de vista puede circular la palabra de cada participante con los facilitadores. La palabra, la circulación tiene que ser entre los propios medios, los propios participantes del grupo. Si la palabra o la construcción de sentido se da solamente entre los facilitadores o coordinadores y los miembros del grupo, ahí estamos fallando. Digamos, lo que se debe conformar precisamente es un grupo en términos de Pichon-Rivière. Entonces, el primer esfuerzo que debemos hacer es romper estas resistencias y buscar la adherencia para que este varón no deserte del grupo, porque normalmente, si no, lo que se produce es una rápida huida de los dispositivos grupales. Él mencionaba, bueno, ¿cómo trabajás el tema de una técnica proyectiva o inductiva? Creo que sí, lo decía. Igual hay muchas técnicas
digamos, no, creo que marcó proyectiva e inductiva, me parece. Bueno, pero uno puede trabajar con técnicas deductivas, con técnicas inductivas, con técnicas introspectivas, puede ir cambiando el tipo y digamos, el formato de la técnica. Pero para dar un ejemplo, si yo quiero trabajar, no sé, qué es lo que hacen los varones, yo puedo poner una película, una imagen, no sé, yo trabajo con un cuento que se llama Otra vez lunes. Depende mucho el tipo de constitución de cada grupo. Uno va buscando las técnicas, no es que tiene siempre la misma técnica, va modificando y buscando de acuerdo al grupo y utilizando para lograr los mismos objetivos a veces distintas formas, porque si nosotros queremos lograr un alto impacto, tenemos que buscar y saber a quién le estamos provocando ese alto impacto. Y las técnicas son muy importantes. Pero después puedo buscar técnicas introspectivas donde lo lleve a su infancia o a su adolescencia o a aquellos aprendizajes significativos a lo largo de su vida, donde puedan dar cuenta de esas experiencias y vivencias que los marcaron, que los sellaron, y que ponerlas en sentido crítico, es decir, traerlas y cuestionarlas, revisarlas, reconstruirlas y volverlas a la propia subjetividad, pero ya desde otro lugar. Es decir, las técnicas son un instrumento para ir y venir, para pensarse el afuera y para pensarse a sí mismos, para pensar su emocionalidad y la del que tiene al lado. Nosotros trabajamos mucho la evaluación de un compañero al otro compañero, donde entran en juego esta intersubjetividad grupal. Sistemáticamente tiene que ponerse en juego la intersubjetividad grupal. Y hay muy buenas técnicas. A veces las técnicas son muy sencillas. Yo puedo poner una técnica que diga quién soy. Y con solo decir quién soy, puedo construir un hermoso, digamos, un taller crítico reflexivo, ¿no? Puedo construir desde ese quién soy, como disparador, un montón de configuraciones que este varón tiene. Nombré una. Y la técnica es eso, digamos, como disparador. Después está en el convencimiento que tengan los facilitadores y el desarrollo y la pasión que le pongan los facilitadores o coordinadores al dispositivo grupal. Si yo tengo resistencias con la técnica, usaré otra. El tema es que yo me sienta convencido, porque eso también se transfiere en la subjetividad grupal. Si yo no estoy convencido de la técnica, sin duda esa técnica va a ser mala. Y la mejor técnica hecha por alguien que no está convencido no va a servir. Bueno. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, si te parece, Esteban, continuamos con vos. Ahora, las preguntas que quieras responder en el orden. Más o menos recordamos entre 5 y 10 minutos. Así que cuando vos quieras. Sí, nuestras derivaciones vienen también de denuncia, ¿sí? de articular con juzgados. Y después, bueno, todos los que llaman de alguna manera voluntariamente y que se enteran del dispositivo y se contactan. Después creo que una de las preguntas era si trabajábamos con la familia en su conjunto y demás. Al trabajar en la Defensoría, un organismo de derechos humanos, ¿sí? Tenemos diferentes áreas y varias áreas, digamos, donde podemos abordarlo de una manera amplia, ¿no? Nosotros no somos los que nos encargamos de la revinculación, por ejemplo, ¿no? Hay un área de niñez que se encarga y de llegar a esa instancia podemos articular con el área de niñez y de género de la Defensoría. Como les mencionaba, también hay grupo de mujeres dentro de la Defensoría del Pueblo que articulan y trabajan la violencia con las mujeres. Entonces, nosotros tratamos de lo más amplio y lo más articulado posible para dar una respuesta lo más atinada también posible. Entonces, eso más o menos creo que eran las preguntas.
Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo. Julieta, no sé si querés seguir retomando algunas de las preguntas que sumó Valen después. Sí, una pregunta era sobre la demanda, si mal no recuerdo, después si hay otra me las pueden repetir porque no Sí, me acuerdo. te hablaban de que 400 personas en lista de espera. La pregunta era si eso es por la coyuntura que estamos viviendo o si era por falta de personal, digo, esto que vos hablas de las inversiones del Estado. Entonces venía por ahí la pregunta. Y la otra, Valen, ¿me la querés recordar? ¿Se la querés recordar, Juli? La otra pregunta creo que era la misma pregunta que le habían hecho a Esteban, si se trabaja con la familia en conjunto. No sé si había otra pregunta. Ahí estoy buscando. Bien, no, sí, sí a las dos primeras preguntas, digamos. Somos un equipo chico, con mucho corazón, mucho cuerpo y mucho corazón, pero sí somos un equipo bastante chico, pero también aumentó muchísimo la demanda durante el ASCO. Por ahí leyeron las estadísticas de la línea 144 de ciudad, pero se duplicaron las llamadas, o sea, aumentaron un 50%. Y del mismo modo aumentó la demanda en nuestro programa. Sí, aumentó muchísimo la demanda durante este último año. Y a la vez eso, que somos un equipo chico, que sí necesitamos personal obviamente, pero también las condiciones de aislamiento, de encierro, hicieron que aumente muchísimo las violencias, ¿no? Las distintas situaciones de violencias. Y después o sea, y tenemos, nuestros equipos son de entre 10 y 12 varones, algunos un poco más, porque, o sea, lo que intentamos es seguir absorbiendo esa demanda, por más de que, digo, estamos a fin de año y nada, sucedió mucho, pero seguimos intentando absorber la demanda, entonces vamos cada vez estirando un poquito más los grupos, pero tampoco se puede trabajar con grupos muy grandes, y además en este momento estamos trabajando virtualmente, ¿no? Porque nuestro programa no está funcionando de manera presencial. Hace varios meses ya que venimos trabajando en grupos virtuales, con lo cual eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque por ahí sí lo que sucedió es que aumentó la participación en el sentido de que muchas veces había muchos varones que abandonaban muy rápido por cuestiones laborales, por distintas situaciones de la vida, y el grupo virtual les permite por ahí hacerlo de manera remota, y a la vez la virtualidad te quita la presencialidad, que es mirarte la cara con el otro, que son un montón de cuestiones que se hablan en persona, que es no saber qué está haciendo ese varón cuando te está hablando también, digamos. Pero bueno, también se han logrado cosas en los grupos, porque también nos permite trabajar a través de dinámicas como videos, un montón de dinámicas audiovisuales. Ellos pueden hacer distintas técnicas, por ahí de escribir, la verdad es que ha tenido sus pros y sus contras, pero sí ha aumentado muchísimo la demanda. Y con respecto al trabajo con las familias, nosotras cuando hacemos la entrevista de admisión se toman todos los datos familiares por si llega a haber alguna situación, por si vemos que ese varón comienza a desbordarse o aumentar el riesgo, pero trabajamos específicamente con ellos. Dentro de la dirección de la mujer hay otros dispositivos que son para mujeres en el caso de que soliciten intervención también del Estado, que son los centros integrales de la mujer, la línea 144. Entonces, sí lo que trabajamos es cómo ese varón se relaciona en su dinámica familiar, digamos, no es solamente la violencia que ejerce, porque es un programa que trabaja con violencia en el marco de la pareja, pero finalmente no solo trabajamos eso, sino que se trabajan un montón de otras situaciones que tienen que ver con cómo se relaciona con el resto de la familia, con los hijos, con sus padres, y intenta problematizar eso, porque muchas veces ellos llegan con una situación que es ese conflicto puntual que yo describía, ¿no? El momento en el que fueron denunciados tal día, a tal hora, y lo dice el oficio, ¿no? Pero lo que intentamos es, bueno, ¿cuál era la dinámica familiar y de pareja que hizo que se llegue a ese momento? Porque, como decía alguien acá, que no me acuerdo, conflictos de pareja tenemos todas las personas, es normal tener conflictos, ninguna pareja es 100% sin conflictos. La cuestión está en ver cómo se resuelven esos conflictos familiares, cómo se resuelven los conflictos con la pareja, y muchas veces eso tiene que ver con cómo se relacionan con sus hijos, ¿no?
y cómo imponen por ahí su forma de ser a los hijos también. Entonces, de alguna manera, son prácticas que tienen que ver con el cambio de la dinámica familiar, ¿no? Con que él empiece a hablar, a expresarse de otra manera, a manejarse de otra manera, que cambian. Si ese varón puede empezar a repensar sus prácticas, cambia la dinámica familiar, digamos, ¿no? Pero bueno, son muchos meses de trabajo. Nuestro programa tratamos de que estén como mínimo 6 meses, algunos intentamos que estén un poco más, pero no es un cambio que se dé de un día para el otro, no es algo que se pueda trabajar fácilmente, sino que, como decía Marcelo, son un montón de herramientas que se utilizan para generar disparadores, para generar una pregunta. Por ahí hay días que ellos generan una dinámica de abroquelamiento también, ¿no? Uno dice, mi mujer mintió, entonces dicen, sí, la mía también, la mía también, la mía también, la mía. Y eso, el grupo puede ir y venir también, no es que es una cuestión lineal, que vamos todos siempre para adelante como por un tubo, sino que hay idas y vueltas también. Hay días que, como nos pasa a todos en la vida, ¿no? Hay días que estamos más receptivos a algunas cosas, otros días no, otros días les suceden cosas que tienen que ver con angustias también personales. El ASPO dejó a muchos varones sin trabajo, un 30% de nuestros varones están desocupados en este momento, o son trabajadores informales, digamos. Eso también tiene mucho que ver con nada, con lo que no quiere decir que los pobres sean más violentos, sino que con lo que un varón atraviesa a lo largo de su vida, digamos, ¿no? Que también complejiza la situación. Perdón, me fui por las ramas mal. Pero sí, se trabaja con la familia indirectamente. Tampoco la familia tiene que verse sometida a un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Como que igual está bueno sí que el Estado intervenga, hay distintas herramientas, pero muchas veces es el varón el que genera ese ambiente hostil, ¿no? Bueno, no sé si respondí. No, Julieta, la verdad, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. Mario, no sé si querés agregar algo más de las preguntas que hicieron. Sí, nosotros desde Bárbaro. Vientos... ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Nosotros desde Vientos, sí, digamos, tratamos de acompañar a la familia en lo posible. Nos ha pasado situaciones, digamos, como yo contaba, que un pibe le ha querido pegar a su compañera en el espacio y nada, y entendíamos que ella, o sea, lo seguía eligiendo, ¿no? Y bueno, también como que nosotros como equipo dijimos, ella también necesita hablar, necesita por ahí descargar y nada, se le preguntó si quería comenzar terapia. Nosotros, igual esa no fue la única situación que pasó, sino que un montón de veces se han querido pegar adentro de la quinta, más él, a ella, le decía cómo tenía que venir vestida y bueno, ahí sí tratamos de acompañarla a ella, porque también entendíamos que tenía un recorrido, o sea, si eso pasaba dentro del espacio, imagínense en lo que pasó antes de que el pibe ingrese al espacio. Así que de esa manera también. Después, también, no sé, hay madres de pibes que también necesitan una ayuda. No han pasado que, no sé, cuando nosotros, ahora no está habiendo mucha visita, pero cuando había visita, la familia era también muy demandante con los problemas que ellos tenían afuera. O sea, venían a la visita domingos y miércoles, un ejemplo. Y venían y era una hora que también uno le dedicaba a la familia a charlar y las madres, nada, se ponían muy tristes y te contaban también lo que a ellas habían vivido, porque entendemos que el patriarcado hace un montón de décadas atrás vienen y también fueron golpeadas, sometidas y un montón de... Y uno también, nada, trata de acompañar esas situaciones. Y ahí se le pregunta, mirá, nosotros tenemos estas herramientas para ofrecerte terapia, que vaya y por ahí te sientas parte en un grupo, en un centro barrial, le preguntábamos la zona y la familia iba, ¿viste? Y desde ese lugar también tratamos de acompañar a la familia, ¿no?
también en un laburo conjunto con el pibe, porque es como dice Julieta, la familia también, o sea, y han familias que o sea, nos hemos sentado nosotros a hablar, pero ella nunca, mirá, me pasa esto, o sea, tampoco veíamos necesario. Nosotros con que el pibe que entra transforme, nada. Un ejemplo, a mí lo que me pasó personalmente, yo me interné y mi familia seguía en la suya, mi papá re violento, drogándose, mi hermano también, después yo lo interné a mi papá y también un montón de situaciones que de esas las solucioné cuando yo salí, ¿viste? Uno cuando sale se enfrenta también con la vida, con las situaciones, porque el pibe cuando entra también tiene una vida cuando sale. Se encuentra con que en la casa la situación sigue igual, también porque, como digo yo, trabajamos con los pibes de los barrios más vulnerados y o sea, el padre le sigue pegando a la madre, borracho, y un montón de situaciones que el pibe, incluso en consumo, digo, como se encuentra hoy, careta, y con un montón de sentimientos despiertos, y con un montón de cosas laburadas, y con por ahí unas gafas de donde registra y ve un montón de situaciones que no tienen que pasar, antes por ahí eran normales, hoy ya no. Y ahí también es cuando nosotros, bueno, mira, el pibe se contacta con nosotros, bueno, mirá, andamos en el centro barrial, buscar la contención de ese lugar, venite al espacio, ¿viste? Y es una lucha muy grande, porque también, o sea, nos ha pasado que ha habido violencia fuerte adentro de la quinta, pero entendíamos que si nosotros le decíamos al pibe, mira, acá no te podés quedar, la violencia va a seguir estando afuera. La violencia no es, y nosotros teníamos el lugar clave para que esa violencia sea laburada, ¿no? Para que esa violencia sea transformada. Porque si nosotros le decíamos al pibe, che, andá, no sé, nosotros no podemos permitir esas situaciones acá adentro, nosotros lo largábamos y capaz que afuera la seguía cagando a trompada la compañera. O sea, y nosotros ahí tuvimos que tomar una decisión, bancarnos, el grupo también, queriéndole decir, che, mirá, no puede ser que un pibe acá y nosotros explicando a los pibes, bueno, nada, entendemos que este es un espacio de acompañamiento, de transformación, y la transformación no se hace de la noche a la mañana, ¿no? No se hace en un día ni tampoco en un año, sino que en mucho tiempo, ¿viste? Uno todo el tiempo se encuentra y se conoce y se ve y se labura y se transforma. Eso también es lo que nosotros le hacemos ver a los chicos, que aunque ellos terminen el proceso, afuera se van a encontrar con un montón de situaciones. Porque pasa que uno entiende la teoría, pero cuando se transforma en la práctica del día a día, de tener que venir cansado de laburar, de tener que estar con tu hija, ¿no? Y con un montón de situaciones, los pibes me dicen, che, Mario, yo pensé que iba a ser más fácil, pero la verdad que no sé si cambié tanto como pensaba que había cambiado cuando estuve ahí adentro. Y ahí nosotros, viste, bueno, esto es que estás viendo vos qué tenés que trabajar y ahí es donde vos, nada, tenés que tratar de seguir trabajándote, ¿entendés? Pero sí se hace, me fui un poco por las ramas también, pero también de esa manera nosotros tratamos de acompañar a la familia y al pibe. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los que participaron. Antes de cerrar, les invitamos a quienes todavía no lo hagan a seguirnos en las redes, a Desarmarnos, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Desarmarnos, nos buscan y nos siguen. Así también ahí se pueden enterar de más charlas, ¿no? Porque esto no simplemente es un inicio. Espero que nos llevemos varias cosas al territorio, en nuestros lugares, en nuestras experiencias, para poder seguir discutiendo y debatiendo y seguir pensando y cuestionándonos sobre todo. Bueno, nada más que agradecer realmente a todos los que participaron y sobre todo a los panelistas. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver seguramente pronto y nada, los invitamos a seguirnos en las redes y enterarse de más movidas. Gracias de vuelta. Nada más, estamos muy contentos con la convocatoria. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.